12:10. Ya, chiquillos, entonces vamos a comenzar la última clase de hoy. Esta clase está relacionada también con lo que hemos visto anteriormente, que son los legados. Ya voy a hacer un recuento nuevamente, hablamos de los mayas, los incas, los aztecas como aspectos generales y hemos hablado en las últimas clases lo que tiene que ver con los legados, o sea, con lo que ellos nos dejan. ¿Qué significa esto, por ejemplo, hasta el día de hoy? ¿Qué nosotros ocupamos? ¿Qué utilizamos? ¿Qué nos sirve? ¿Ya? Entonces eso ha sido bien marcado. Hoy día vamos a ver los últimos legados que principalmente están con algo que nosotros podemos observar. Por ejemplo, con la arquitectura y el arte. La arquitectura, les pregunto a ustedes, ¿qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? ¿No saben, chiquillos? ¿Qué será la Como la arquitectura? visión de las casas, edificios, Ya, como de la ciudad, pues. ya, bien. Proyectos, tiene que ver con la construcción, ¿ya? Eso es la arquitectura, chiquillos, el construir, por ejemplo, casas, edificios, monumentos, etcétera, etcétera. Y el arte obviamente tiene que ver con todo lo que es artístico. No solamente son pinturas, sino que el arte se puede mostrar de diferentes formas. ¿Cómo yo puedo, chiquillos, demostrar el arte? ¿De qué manera yo puedo demostrar el arte o puedo observar arte? ¿Cómo yo podría observar arte, chiquillos? ¿O dónde yo lo puedo ver? Ya, bien, Jimena, en pinturas. ¿Dónde más? En los edificios. Bien, en edificios, en museos. Por ejemplo, si una mamá de ustedes hace un chaleco, lo teje, ¿ustedes creen que eso es arte? Sí, Sí, perfecto, bien, ya, Sí. arte, bien. Iglesias, retratos, en una feria de arte, bien, en jarros, perfecto. Yo lo llamo ropa, claro, en tazas, bien. Todo eso es arte, o sea, todo lo que yo puedo crear en el fondo se puede transformar en arte. En esta época, ya los mayas, los aztecas y los incas tenían una forma bien particular de demostrar el arte. O sea, no solamente eran pinturas, o sea, pinturas como las que conocemos con pinceles. Al contrario, ellos pintaban en lo que eran las rocas, por ejemplo, en sus monumentos, ellos demostraban. ¿Qué creen ustedes que ellos trataban de demostrar con su arte? Los mayas, los aztecas y los incas. ¿Qué creen ustedes que ellos trataban de plasmar aquí en este tipo de arte? yo he visto como en algunos, no sé, a veces por imágenes, como lo que ellos pintaban y yo siento que pintaban como su vida cotidiana. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Creen que, por ejemplo, habrá habido quizás alguna pintura o algo relacionado quizás con los sacrificios? ¿Creen Yo eso? Sí, creo como los rituales, lo que Ya, ellos bien. hacían para subsistir en esa época. ¿Creen que, por ejemplo, estaba relacionado con la religión? que también. Ya, Sí, bien, perfecto. Bien, excelente. Y en realidad con todo lo que la vida cotidiana de ellos era y con sus creencias y todo. Entonces, todo el arte estaba vinculado con eso. Yo no sé si ustedes han ido al norte de Chile, ya al Nido Arica, Iquique, para toda esa parte, o San Pedro de Atacama, por toda esa parte, si es que han ido. Y no sé si alguien ha ido también a una feria artesanal de esa parte. Los chalecos, por ejemplo, que venden allá son muy de la parte de los incas. ¿Por qué? Porque están relacionados obviamente con la alpaca, con la lana de alpaca, con la lana de llama también, o también, por ejemplo, con estas imágenes que son zoomorfas, que muestran como animales, tipo de animales, como relacionados con hombres también. Ya estas típicas como mantas, no sé si las han visto antes, esta típica estructura. ¿Han visto la película Las locuras del emperador? No sé si la han visto. Ya. No. ¿No la han no, visto? ¡Ay, Yo no! sí la he visto. Mire, los que la han visto van a concordar conmigo quizás que es una película que es muy entretenida, es muy llamativa y aparte habla de todo lo que tiene que ver con los incas. Dime, ¿De qué se trata? Porque creo yo haber visto una de esas películas, pero no sé cómo se llamaba. el, Era de... donde tratan de matar al emperador y lo convierten en llama. Ah, Y, sí, sí, esa sí la vi. Sí, y ahí tienen que como salvar, transformarme. ya.
y esta Isma es muy entretenida porque tiene personajes muy chistosos. Ellos tratan de demostrar lo que es la cultura incaica. No sé si han dado cuenta, por ejemplo, andan con estos chalecos, con estos gorritos. ¿Por qué creen que, por ejemplo, están tan abrigados y están tan cerca del sol? ¿Por qué creen eso? ¿Qué pasará allá? En la parte de las montañas y todo eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Qué pasa? Que la gente está, por ejemplo, con los gorros, con chalecos, porque están con ponchos, literales con ponchos. Por el frío de las alturas. Bien, Patricio, ya en las alturas hay viento, a pesar de que hay mucho sol, por eso la gente ya es más morena también, porque el sol obviamente te pega más, pero también hay mucho viento, ya, y ese viento hace que haga frío, y etcétera, etcétera. Si se dan cuenta acá, yo en el libro, página 212, me puedo dar cuenta de las formas de arte que ellos tenían, no solo de los incas, mayas y aztecas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me puedo dar cuenta de una escultura. Vean la hermosura, aunque es como a lo mejor un poco más simple, de esta escultura, ya que es una escultura azteca con forma de águila. Los detalles, la forma, el parecido. Aquí tenemos unos murales que ellos también realizaban, y ahí con lo que decía la Loreto, tratan de demostrar lo que era su vida cotidianamente. El tema de los templos también es un tipo de arte que está relacionado con la arquitectura. Que estos templos todavía existen significa que la arquitectura que ellos utilizaron está súper bien hecha porque no se ha roto, no se ha destruido, se mantiene obviamente. Eh, bueno, ahí esta ruina de Chichen Itza es real esta imagen y ahí se ve la gente que está ahí paseando. Y también ya tenemos lo que son vasijas. Y aquí le había dicho la Victoria que también, por ejemplo, en lo que son las tazas, lo que es la cerámica, ellos también la trabajaban como tipo de arte, ¿ok? O sea, quiero que ustedes entiendan que los legados artísticos y arquitectónicos existen hasta hoy en día. Nosotros no hacemos templos así hoy en día, pero sí existen todavía esos templos. ¿Ahí sí o no? ¿No? Ya. Bueno, pero lo último que dije fue el tema de que el arte o la arquitectura que tenemos, ya, el arte o la arquitectura que tenemos, hay muchas cosas que se reflejan a lo que eran los incas, los mayas y los aztecas, ¿ok? Vamos a realizar las actividades ahora, ya voy a presentarles las actividades que hay que hacer de la clase 6. Oye, la Cata y la Lore viven en la misma casa y se les escucha diferente. Sí, es que hay parte de la casa donde está más Llega, cerca de la ujú. le llega mejor el internet y en el otro lado no. Suele Sí. pasar eso, suele pasar. Aquí también me ha pasado en la casa. Yo aquí en la pieza tengo un pésimo internet y tuvimos que colocar un router, se llama, no sé, como que se alarga el internet para la casa. Así, un router. Porque, claro, llegaba en el living llega perfecto porque está al lado ahí en la cosita, la cajita. Y aquí en la pieza era nada. Literal, ya que yo sentía que estaba en un hoyo y que no tenía nada de internet. Pero ahora estamos bien. Ya, chiquillos, vamos a ver entonces, son 4 preguntas que tienen que realizar. Y entonces dice, ¿cuál es el valor del legado material de las grandes civilizaciones americanas? Legado material. Material significa que yo puedo ver y puedo tocar. ¿Qué elementos artísticos de estas civilizaciones puedes identificar en expresiones artísticas actuales, en la actualidad? ¿Qué cosas yo puedo identificar que esté relacionado con las civilizaciones americanas? ¿Ya? Artístico. ¿Qué importancia tienen los vestigios materiales para el conocimiento y el estudio de las grandes civilizaciones americanas? Por ejemplo, el que exista un templo hoy en día, un templo de los mayas, de los aztecas, ¿para qué nos sirve a nosotros para conocer esa civilización? ¿Cómo, cómo nosotros podemos hacerlo? Ya, no importa, no importa. También, eh, se me fue la onda. Ah, ya. Por ejemplo, si existe Machu Picchu, ya, si todavía existe Machu Picchu y es un patrimonio de la humanidad, creo que es una de las maravillas del mundo. ¿Por qué eso nos sirve para seguir estudiando lo que son los incas? ¿Ok?
Ya, y la cuarta dice, ¿por qué es importante conocer el legado de las civilizaciones americanas? ¿Por qué será importante, chiquillos, conocer todo lo que hemos visto en las últimas clases? Conocer sobre los alimentos, sobre el tema de la cosmovisión, etcétera. ¿Ya? Esas 4 preguntas a las 12:28 revisamos, ¿ok? Dile, Loreto, que no se preocupe, que después vea la clase ahí en YouTube. Ya, chiquillos, 12:28 revisamos. Tío, ay no, nada, que se me había puesto la presentación en negro, pero ya no. Ahora sí. Sí, sí, disculpen, es que la había sacado para poner en silencio. Ya, si tienen dudas me preguntan, chiquillos, ¿ya? Ok. ¿Tienen dudas, chiquillos? ¿Preguntas o vamos bien? Ya parece que no, así que pregúntanos más. No entiende mucho la uno, ya te explico. Eh, nosotros hoy en día, ya también le explico a la Victoria y a la Cata. Ya, nosotros hoy en día tenemos legados materiales, ¿cierto? Tenemos legados culturales y tenemos legados materiales. Los culturales son, por ejemplo, fiestas, son quizás lenguaje, todo eso que nosotros no podemos ver, que no es tangible.
En cambio, el legado material es lo que nosotros podemos observar, podemos tener. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es tan importante ese legado material? ¿Por qué es relevante eso? ¿Por qué es relevante quizás ver legados que nosotros también podemos ver o podemos realizar? Por ejemplo, el hacer no sé, un plato, ya un plato, y yo lo pinto con figuras zoomorfas que están relacionadas con los incas, ¿ya? Eso es un legado material, porque estoy haciendo lo mismo que hizo una inca hace, no sé, 1000 años atrás prácticamente. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿por qué es relevante eso para hoy en día? ¿Se entendió, no? Ya. Yeah. Ahí sí. Ahí sí, disculpen, que había abierto una página para mostrarles unas imágenes después. Ya. ¿Estamos listos? Vamos a ir revisando. Ya. La primera pregunta dice así. Sí, estoy tomando mate. Lo que pasa es que en vez de tomar café, porque ando con mucho sueño, he dormido muy mal estos días, chiquillos, el mate me mantiene más activa. El mate es energizante, así que eh, el café hace muy mal, no me gusta. En cambio, el mate es más natural. Perdón por estar tomando mate en clase ya, pero que es la única forma, chiquillos, de verdad que esté activa ya. Entonces, yo sé que ustedes me entienden. Este es un curso que nos tenemos cariño mutuamente, yo lo sé. Es que lo probaste a lo mejor sin azúcar o sin endulzante. O sea, la idea es tomarlo así, pues, natural, pero a mí me gusta No, pero sin con... azúcar. Es amargo yo encuentro el mate, pero a mí me gusta con endulzante. Yo lo tomo así nomás. Es rico sin azúcar. Sí, bueno, es que hay que saber tomar mate. Hay hay un mate dulce que se hace con em, coco rallado. Uno ¿Ya? le pone leche y cáscara de naranja Ya. y después como un mate dulce, súper rico. Qué rico, qué rico. A mí, bueno, a mí este mate me lo regaló mi hermana y tiene sabor a chocolate y a menta. El mate es chocolate y menta, pero maravilloso.
Así que por eso estoy tomando mate, porque de verdad, chiquillos, si no, me voy a quedar aquí dormida en clase, ¿ya? Así que lo hice por ustedes, ya miren que soy considerado. Ya, No importa. importante, ¿ven? Ya, chiquillos, vamos con la primera pregunta, ya que la dejé aquí en el chat, pero se fue, no importa. Ya, ¿cuál es el valor del legado material de las grandes civilizaciones americanas? Por ejemplo, este legado que yo veo acá, que aquí hay un templo, por ejemplo, que si yo veo, por ejemplo, esto, ¿ya? ¿Cuál será la importancia, chiquillos, de estos legados para la actualidad? ¿A quién me puede ayudar con la Yo respuesta? creo ¿Mm? que es de suma relevancia, ya que es una manera de lograr que lo que fueron estas civilizaciones no desaparezca y que algún día, por ejemplo, 100 generaciones adelante sepan lo que hubo detrás. Perfecto. ¿Alguien más quisiera aportar ahí? ¿Por qué creen que es tan relevante, por ejemplo, que exista lo material y no solo lo cultural? Lo mismo, pero con otras palabras. Ya, bien. En realidad, lo que dijo la Lore está súper correcto. Son cosas que nosotros tenemos que seguir de generación en generación, que sean trascendental. Lo que ellos hicieron fue algo súper relevante para nosotros hoy en día. Es algo hermoso en el fondo. Hay gente que le encanta la cultura incaica o la cultura americana porque es un tipo de arte o un tipo de arte, de arquitectura, de escultura que es diferente a todos los demás. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de los griegos y los romanos, saben que tienen un tipo de arte diferente, ¿cierto? Que está basada quizá en la imagen del hombre, en la perfección, etcétera. Pero en cambio, esta arquitectura, o sea, este tipo de arte que es americano, está más basado también en la cosmovisión, en lo que, por ejemplo, en el tema de los dioses, en el tema de la Pachamama, de todo eso. Entonces, eso es súper bonito. Por ejemplo, aquí aparece esto es de los incas, absolutamente, y aparece tejiendo. Ya esos tejidos, por ejemplo, de la cultura incaica es súper importante para nosotros porque hasta el día de hoy lo tenemos. ¿Ya? O sea, y la idea obviamente es que siga de generación en generación, que no vaya a parar algún día y olvidemos esto y que no lo veamos más. Al contrario, y yo sé que cuando ustedes tengan mucho dinero, igual que yo, y me gane el loto, y podamos viajar por todo el mundo, vamos a poder, por ejemplo, ir a conocer algún templo. Y esos templos, imagínense, hubo gente que estuvo en esos templos, se hicieron sacrificios. Imagínense lo importante que exista todavía esto. Ya, así que es súper relevante que se siga dando, y como dijo la Lore ahí, que siga de generación en generación. Bien, perfecto. Segunda pregunta. La voy a anotar acá. Creo que sí. Ahí dice, ¿qué elementos artísticos de estas civilizaciones ya puedes identificar hoy en día? ¿Cómo lo podemos identificar hoy en día en las expresiones actuales? Ya, a ver, en la Reina del Sur sale una parte donde salen estas pirámides, perfecto. Ya, o sea, podemos verlo quizás en teleseries, ya, que también es una expresión artística, un tipo de arte. Ya, bien, en pinturas, bien. ¿Dónde más? Museos, excelente. En películas, bien. En las catedrales, excelente. Ya, las catedrales, hay que tener ojo aquí, Cata. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana, bien. Las catedrales tienen que entender que no vienen de los americanos. Las catedrales son católicas, por ende vienen de España, ¿ya? Es algo que se impuso acá. Ahora, ¿qué sí puedo estar de acuerdo con la Cata? Que hay aspectos de las catedrales que tomaron de los americanos, ¿ya? Por ejemplo, eh, ¿qué podrían haber tomado? Ya, después vamos, bueno, en octavo se ve esto, pero se los voy a adelantar un poquito. Hay un tipo de arte que se da que se llama el barroco, ¿ya? Y el barroco tiene aspectos americanos. Por ejemplo, no sé si han visto a las vírgenes, ya que se dan en los templos, en las iglesias, se les colocan adornos, vestidos, corona, ya, eso viene de los americanos. ¿Ya? Entonces ahí se puede mezclar. En documentales también, Camila. Ya en realidad se puede ver en todas partes. Si vivimos en América, lógicamente lo vamos a ver siempre. Ya, pero si se dan cuenta, tenemos más aspectos europeos que americanos. Y eso está mal también. Yo encuentro, no sé, deberíamos tener más aspectos americanos que europeos si no somos de allá, sino que trajeron esa cultura de allá. En cambio, por ejemplo, en el norte se da mucho más la cultura americana que la cultura europea.
Ya, después dice la tercera pregunta. ¿Qué importancia tienen los vestigios materiales para el conocimiento y el estudio de las grandes civilizaciones americanas? ¿Por qué es tan importante, chiquillos, por ejemplo, que, no sé, un templo, quizás es lo mismo que hablamos hoy en día, para poder seguir estudiando estas civilizaciones? ¿Qué pusieron? ¿Por qué es tan importante, chiquillos, todo esto que hemos hablado hoy en día para el conocimiento y el estudio de las grandes civilizaciones americanas? ¿Por qué será tan relevante? Por ejemplo, si usted va a un museo, ¿por qué será tan relevante ir a conocer todo lo que pasó ahí como por la historia? En realidad estoy como dando la misma respuesta, como que dentro de la pregunta está la respuesta. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Chiquillas, ninguno la tiene, ninguno la hizo, no se les ocurre. ¿Me escucho? O sea, Sí. Sí. sí, pero es como casi lo mismo que no. Que el anterior. Ahí la Lore parece que Ajá, sí. sí. Ahí sí, ahí sí. Lore, te había quedado pegada. No alcancé a escuchar lo que dijiste. Pero creo que dijiste que era casi lo mismo que el anterior. En realidad, claro. Ahí les voy a ayudar yo un poco con la respuesta porque creo que está a lo mejor muy compleja la pregunta. ¿Han ido a museos alguna vez? Sí, ¿A qué museos han ido? al Ah, Bellas ah, Artes. ya, me digan el MIM. Ya, el MIM es un museo interactivo. Otro museo. Ya, el Bellas Artes. Bien. Al Nacional. Ya, bien. Al Derecho Humano. Perfecto. Si uno ve cosas, por ejemplo, en los museos, ve pintura, ve testimonio, ve cosas, ¿aprenden con eso al observarlo? O, por ejemplo, a veces alguien te va explicando, ¿se aprende o no? Se aprende mucho. Yo encuentro que uno cuando va a los museos aprende demasiado. A mí me encanta ir a los museos. Creo que es algo muy triste no ir este año, ¿ya? Pero cuando uno va, aprende, porque uno observa, uno va, ve la historia ahí mismo, ¿ya? Entonces es como, por eso es tan importante, porque en el fondo todo eso que quedó del pasado lo podemos ver en el presente y podemos comprender mejor el pasado, ¿se entiende? Lo entendemos mejor observando cosas que quedaron de ella. Obviamente no está lo mismo, ya no vamos a ver un inca, un maya, un azteca ahí embalsamado, ¿ya? Eh, sino que vemos cómo era su tipo de vida y con eso nosotros nos podemos ir imaginando y ir entendiendo mejor el pasado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya, ustedes van al Museo de Historia Natural, me imagino que han ido, ¿cierto? O al Museo de Historia, así se llama, ¿no? Sí, estoy casi segura. El que está ahí en el Quinta Normal, el que es gigante. Y uno ve Sí. sí, ¿cierto? Se llama Museo Histórico Nacional. Natural. No recuerdo si es nacional o natural. Ya. Bueno, en ese museo, obviamente, está todo lo que tiene que ver con Chile. Y uno puede ver, por ejemplo, lo de los pueblos originarios, puede ver, hay ay, Una pintura. una, no, no. Hay la ballena, hay una ballena cuando uno va al principio, que están los huesos de la ballena, ¿ya? Está el esqueleto. Ahí está la pregunta. Ya está el esqueleto y todo eso. Entonces uno al ver eso, se da cuenta del pasado que hubo. No sé si se me entiende. Ya, entonces, no es eso que exista ahora, sino que fue en el pasado. Entonces, por eso es tan relevante. Si usted, por ejemplo, cuando nos ganemos el loto, chiquillos, ya seamos multimillonarios, van, por ejemplo, a un museo que está en Europa, usted va a conocer la historia europea a través de eso, del pasado. Allá en Europa, para que ustedes sepan, los museos no son gratis, ¿ya? La gran mayoría se cobra y no se cobra aquí. Nosotros aquí en Chile cobramos 200 pesos, 300 pesos por un museo, 1000 pesos a lo mejor, a lo más caro. El MIME es el museo más caro por lo menos que yo conozco, ¿ya? Que cuesta como 4 lucas, ¿ya? O sea, más caro entre comillas. Pero allá en Europa cuestan 40.000 pesos la entrada a un museo, 60.000 pesos, porque ellos le dan, no sé si darle más valor, pero claro, más valor histórico. Ya, eh, imagínense costar eso acá,
nadie iría a los museos, ya, pues son pocas las personas que van a los museos acá en Chile, pues yo encuentro que son pocas, deberíamos ir más, y eso que es barato, muy barato. Sí, hay el Museo de Trenes, que está ahí también en la Quinta Normal, cuesta 500 pesos entrar. Y aún así la gente no lo conoce. Entonces, nos falta esa cultura. En cambio, en Europa, la gente, eh, Sí. ir a los museos para ellos es maravilloso. ¿Qué cosa? ¿Alguien me va a decir algo? El estacionamiento del museo es caro, sí, son carísimos, es verdad eso. Sí. Por ejemplo, acá yo les pregunto, acá en Maipú, ustedes saben que tenemos un museo, Museo del Carmen se llama. ¿Alguien ha ido? Sí, yo. ¿Ah? De los 20, de los 19 que hay conectados, ¿quién ha ido? Ya, 2, Yo. 3, ni idea. ¿Ya? No, ¿ven? A eso voy yo. O sea, en Maipú tenemos un museo, es hermoso ese museo, de verdad se los digo, yo he ido como 5 veces, voy todos los años con los octavos. Ojalá el otro año podamos ir, chiquillos. Van Eh, haciendo la historia de Chile. es la historia de Chile. Y ese museo, cuando yo fui cuando chica, la primera vez, era tan tétrico, daba miedo ir. Se lo digo en serio, daba miedo ir, porque era como, no era bonito, no era bonito. Y ese museo cuesta 250 pesos para los estudiantes y creo que 1.000 pesos para los adultos. Y, y ahora lo arreglaron y quedó hermoso, pero hermoso ese museo. Es hasta interactivo, uno se coloca audífono y te van contando la historia, es muy lindo. Entonces, a eso es lo que voy yo, o sea, nos falta esa cultura para conocer el pasado también. Por eso son importantes los museos. No solamente el MIM, porque todo uno le dice el museo ha ido al MIM, pero el MIM es diferente porque es científico, ¿ya? No tiene que ver mucho con la historia, ¿ya? Al de Bernardo Higgins. Ese, ¿dónde está ese, Camila? Hay un museo donde es gratis. Sí, hay museos gratis, sí, así es. A mí me faltan muchos museos por conocer. Así que espero, chiquillos, que les quede esto claro y cuando volvamos a la normalidad, volvamos a ir a los museos. Yo los voy a llevar el otro año, ojalá se pueda ir al del Carmen. Ya, el lugar exacto no sé, ya, pero ahí lo averiguas y me dices. Ya, ¿por qué es importante entonces, chiquillos, conocer, hablando de todo esto, por qué será importante conocer el legado, chiquillos, de las civilizaciones americanas? ¿Cuál será la relevancia de esto? ¿Por qué creen que lo hablamos en las Para clases? entender, ¿Para entender? entender de una mejor manera el presente a través de la antigüedad. Perfecto, perfecto, ya. Para entender de una mejor manera el presente basado en la antigüedad. Bien, ¿alguna otra respuesta que quieran dar? Porque, o sea, todos tienen su antepasado Ya, bien, y para ello era importante ello. perfecto. Ya, o sea, también es importante conocer nuestros antepasados eh, y conocer qué pasó con ellos. ¿Por qué las civilizaciones americanas desaparecieron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los españoles? Ya, ¿por qué llegaron los españoles acá y prácticamente destruyeron la gran mayoría de estas cosas? Y quedamos con los legados. ¿Por qué sabemos así las cosas que se hacían antes? Exactamente, ¿ya? Y es importante conocer esas cosas, po. O sea, a mí me encantaría, chiquillos, de verdad hablar con, no sé, volver al pasado y saber así como ya, me encantaría hacerles una entrevista a ellos, así como decirles, ¿qué sentiste tú cuando viste un español por primera vez? No sé, ¿qué piensas de que, no sé, ya destruyeran tu civilización? ¿Me entienden o no? O sea, saber cómo ellos también vivieron esa época. Y eso es súper importante. Por ejemplo, preguntar por qué se hacían sacrificios. ¿Cuál era, la, ¿Cuál era la relevancia? O sea, ahora lo vemos como algo que no se podría hacer, pero en ese momento para ellos era algo sagrado. Entonces, los legados son súper importantes porque así podemos conocer de mejor manera lo que era el pasado y obviamente vincularlo con el presente. Exactamente, tenemos cultura y es una cultura americana y esa cultura americana es conocida por todos, por todo el mundo, ¿ya? Eh, a mí me carga, chiquillos, no sé si les pasa a ustedes, han visto películas gringas, películas de Estados Unidos y ellos dicen, no, ¿tú de dónde eres? No, se dicen americanos ellos. No sé si han visto o se han dado cuenta de eso. Se dicen americanos, como que solo Estados Unidos existe en América.
Y no, Sí. no debería ser así, pues si América es un continente gigante, tenemos mucha cultura, no es solamente la cultura gringa o la cultura, no sé cómo se les dice, pero estadounidense, sino que es una cultura amplia. Imagínense, nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Perú, menos. Bolivia, menos. Paraguay. Entonces ellos se dicen americanos. No, yo soy americano. No, pues si no es así, pues si cada país tiene su propia cultura. Y América es muy diverso, así que ahí para que tengan ojo, cada vez que vean una película y digan eso, ustedes digan, oh, tenía razón la profesora. Ya, chiquillos, vamos a terminar. Ya déjenme sacarle una fotito a la lista. Les quería hacer una pregunta. Una pregunta. Pregunta, ¿no? Pregunta. Espérenme un poquito. Déjenme detener la grabación.